Muy buenas noches, amigos y amigas del 40 por 20. Vamos a por otra entrega más de semanal de este gran formato que tenemos de fútbol sala aragonés. Como veis, otra semana más no tenemos al jefe del programa, a Francho Dieste, tenemos haciendo horas extras, así que de momento voy a ser yo el que conduzca este programa. Tenemos un programa que va a ser el último de este año 2025 y tenemos un programa muy cargado de buenos protagonistas, de buenas noticias y como siempre nuestro gran equipo de colaboradores que nos van a poner al día de todo lo que ha ocurrido en esta última jornada de liga en todo el futsal aragonés, tanto masculino como femenino. Así que sin más dilación vamos ya con la segunda división, que tenemos tajo para empezar en este bloque de segunda división. Empezamos con Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Héctor, y buenas noches, amigos. Bueno, tenemos una semana muy movida con la segunda división porque, como bien vaticinamos la semana pasada en la previa, pues iban a ser dos rivales muy complicados para nuestros equipos y vaya que sí lo fueron. Pues sí, la verdad es que dos partidos, dos derrotas, una jornada para olvidar. Empezamos por Guanapix a la 10, que pues bueno, visitaba la pista del Levante y la verdad es que un rival que venía de una buena racha y lo demostró. El partido fue un partido un poco extraño, creo que lo tuvo dominado en gran parte del partido el equipo de Jorge Palos. En la primera parte, con un gol de Adri Ortego, se puso por delante en un fallo de Nacho Serra, el portero del Levante, que ponía el 0-1 en el minuto 10. Se iba al descanso el conjunto aragonés con victoria 0-1 y en la segunda parte fueron los mejores minutos de los granotas. En la primera, Pedro Toro, que fue para mí con Parreño de los dos mejores jugadores de Levante, hacía una jugada típica suya de pívot, ponía el empate a 1 y la verdad es que fue una picadura de una mosca, ¿no? Iban picando el equipo granota. Parreño, que hasta el momento, en ese momento no había aparecido, o era un jugador menos aparente en el partido, marcó 3 goles, de tres, sobre todo dos de fallos de salida de balón y tal, y entonces se pusieron por delante, recortaba Juan Brasesco y ponía el 3-2, pero un gol final de nuevo de Parreño ponía el definitivo 4-2, una derrota que escuece un poquito para el equipo de Jorge Palos, que la verdad es que venía en una racha muy positiva y esta victoria le hubiera venido muy bien, porque 3 puntos importantes ante un Levante que bueno, que era dejarlo ya en la parte de abajo, ahora se ha vuelto a meter ahí un poquito en la zona que puede luchar por el playoff. Lo hablábamos la semana pasada además con Brasesco, que además era una pista, aparte de que va a ser muy complicada pues tanto por el juego que hace Levante como pues por la pista, que siempre es complicado sacar puntos allí en la pista del Levante. Al final estos partidos son los que te definen si va a estar un equipo en la parte alta o no va a aguantar, ¿no? Ese tirón en estas pistas tan complicadas, equipos que a lo mejor no tienen esa presión, ¿no? de estar tan arriba y Guanapis pues que pierde 3 puntos, pues que incluso tal como se vio el partido igual hubiera sido bien rascar un punto y bueno, pues toca ponerse el mono de trabajo para esta semana pues revertir esta derrota con una victoria en el solo 21. Pues sí, la verdad es que el partido hubiera sido muy bueno para la competición, para Sala 10, para seguir estando en la primera plaza, pero no hay que olvidar esa derrota del sábado pasado y ponerse el mono de trabajo y empezar esta semana, porque esta semana recibe Guanapix Sala 10 en un partido yo creo que importantísimo para el conjunto de Jorge Palos. Se enfrenta al tercer clasificado, el Móstoles, para mí la sorpresa de la categoría. Se enfrentan el sábado a las 8:30, una hora un poco rara también. Bueno, la verdad es que hay un poquito el tema de lo de los juguetes y tal, y esperemos que se llene un poco más el pabellón. Un rival nada sencillo, que para mí está siendo la sorpresa de la competición y que tal y como está el equipo aragonés, una segunda derrota sería muy complicada, seguida, consecutiva, y que es muy importante ganar este sábado. Me choca mucho el tema de los horarios en el siglo XXI, porque además lo hemos comentado alguna vez que pues jugar el sábado a las 8:30, a las 8 de la tarde, cuando además hay muchos equipos también de tanto de juveniles como de autonómica y tercera división, que mucha gente sí que se acudiría. Por ejemplo, me acuerdo cuando jugaba
durante temporadas anteriores, los viernes a las 9 de la noche, el pabellón siempre estaba mucho más lucido, ¿no? Porque es una hora pues que ya la gente ha salido de trabajar, los que tienen entrenamiento, muchos ya han acabado también, y es una hora que permite más acceso a poder ir al pabellón. Es que el jugar esto es jugar en segunda división. Quiero decir, al final la segunda división tiene estas cosas. Tú juegas el sábado. Si no es un arreglo entre los dos equipos, tienes que jugar el sábado. No se puede jugar el viernes. En la primera división sí que puedes jugar el viernes. Y eso te lo permite porque además hay una amplitud de horarios que pueden jugar viernes, sábado y domingo. Por eso, cuando bajas de la primera división a la segunda, en estas pequeñas cosas es donde se denota lo que es la competición, ¿no? La primera división es una competición profesional, la segunda división es una competición un poquito, es profesional, pero no lo es tanto, porque todos los jugadores no son profesionales. En la primera sí que lo son, entonces es más fácil poder jugar un viernes, que yo pienso que es el horario perfecto para nuestra ciudad, para poder ver los partidos de primera división. Sí, así es. Bueno, pues ya pasamos con el Entre Ríos Zaragoza, que también caía derrotado en casa, en la Granja. Una derrota pues que, bueno, parece también pues que hace cumplir los peores presagios para el conjunto de Alfonso Rodríguez, que había mucha, sobre todo mucha ilusión, ¿no? y mucha motivación por parte de toda la cúpula de Entre Ríos de hacer una gran temporada y estar acechando esos puntos de esos puestos de playoff. Y bueno, pues esta derrota sí que ha hecho mucho daño, porque ya te descuelgas un poquito más, ¿no?, de esa parte alta de la tabla. Pues sí, la verdad es que una derrota dura frente a un equipo que todavía no había ganado fuera de casa, que es el Rey Burela. Derrota por 1-2 del equipo de Alfonso Rodríguez en casa, en un partido que dominó desde el principio, que tuvo todo el peso del partido, pero que entre la defensa y el portero Joao, la verdad es que pararon todo, defendieron todo y no le salió nada de cara a portería al equipo aragonés, que en la primera parte el equipo gallego se puso por delante con un gol de André, que puso 0-1, y con ese resultado se llegó al descanso. Volvía en la segunda parte con el dominio aragonés, de nuevo el equipo azulón con mucha presión de cara a la portería gallega. Juan Muniesa, el capitán, puso el empate a 1 en el minuto 29, pero aún así siguió insistiendo, pero los gallegos pusieron el 1-2, se llevaron el partido, y al final del partido, inclusive con el jugador portero, no consiguieron darle la vuelta al marcador y se llevaron la victoria a los gallegos. También hay una situación bastante polémica, que es un gol anulado a Alberto Inés por falta previa de Jorge Tahuenca. Eso también yo creo que marca un poco el partido. Es una decisión que, bueno, no sé si es falta, la verdad es que no lo tengo muy claro, porque hay veces que yo creo que no es falta, pero no sé, el árbitro marca la falta, y yo creo que eso marca mucho el partido, porque era el gol de Alberto Inés, yo creo que hubiera dado un cambio en el encuentro, y podía haber sido un momento clímax para el equipo aragonés y poderse haberse llevado la victoria. ¿Tú crees que va a afectar esta derrota en la plantilla de Entre Ríos, sobre todo pues psicológicamente, ¿no? Porque al final pues no hay duda de que están trabajando bien, que están trabajando bien entre semana, bien los entrenamientos, pero luego llega el partido y también, pero al final esa falta de suerte, ¿no? O ese pelín de que te caiga la balanza de tu lado, pues hace que no esté saliendo las cosas como querrían. Hombre, el equipo, yo creo que le afecta, más que eso, le afecta la falta de gol, básicamente, porque el equipo defiende bien, es un equipo que recibe pocos goles, lleva solamente 31 goles en contra, pero es que lleva solo 28, entonces es muy complicado, y con ese bagaje de gol pues conseguir ganar partidos. Y otro de los problemas que veo es que ya están a 8 puntos del playoff, ya son muchos puntos, y se enfrenta esta semana, que viene un partido yo creo que bastante complicado, porque se desplazan a Ibiza, un rival que es el quinto de la clasificación, que en casa todavía no está invicto, porque son 5 partidos y 5 victorias, y la verdad es que es una mala salida. Es un rival muy duro, que en su casa se siente muy fuerte, y luego fuera de casa baja bastante, pero en casa son muy fuertes. Nuestro amigo Jesús Preciado de Tafa fueron allí, que metió un gol Jesús, además, y quedaron 4-1, un resultado que la verdad es que no debió tener más puntos, y mereció mucho más el equipo de Tafalla, pero es que allí son muy fuertes los de Ibiza,
y la verdad es que no es un buen desplazamiento para el equipo de Alfonso Rodríguez, que viene de 3 derrotas consecutivas y al que le está penalizando mucho los empates, porque es el equipo que más empates ha tenido en la categoría, y si aunque hubieras perdido 2 partidos, pero hubieras ganado los otros 3, pues la verdad es que hubiera sumado muchos puntos. Bueno, al final las estadísticas siempre están para romperlas, ¿no? Y bueno, pues ojalá que Entre Ríos pues sea el primer rival, ¿no? de este conjunto de conjunto ibicenco, el Gasifred de Ibiza, y sea el primer equipo en lograr los 3 puntos allí en la isla ibicenca. Lo que más creo que puede pasar es que este parón invernal le va a venir bien al equipo. Si consiguiera una victoria o sumar un punto en Ibiza, yo creo que le vendría bien para coger aire. Si por lo que me cuentan, probablemente Iván Romero, ya recuperado de su lesión, puede volver al equipo, y Claudio, que también yo creo que podrá debutar porque lleva lesionado todo desde el inicio de temporada. Yo creo que al equipo le va a dar un impulso en ataque y en capacidad goleadora que será muy bueno, y es importante esta semana, yo creo, sumar. Si no es una victoria, un empate, sumar, porque es muy importante irse al parón invernal, el parón de Navidad, con buenas sensaciones. Bueno, pues veremos a ver qué sucede en esta última jornada del año para nuestros equipos, y bueno, pues desear toda la suerte del mundo tanto a Entre Ríos como Guanapix. Ojalá que cierren el año ambos con victoria y se acerquen lo más pronto posible. Guanapix que se mantenga en la parte alta, y Entre Ríos pues que bueno, que pegue ese arreón y pueda acechar los puestos de playoff. Pues si te parece, pasamos a la selección española. Primero empezamos por la selección sub-21 porque teníamos 2 representantes allí. Había doble enfrentamiento de España frente a Marruecos sub-21. Teníamos allí a Miguel Laoz, y que estuvo desde el primer partido en la convocatoria, y Quique Liao, que fue al segundo partido porque lo llamó el seleccionador por la lesión de un jugador. Y victoria del equipo español, el primer partido por 4-3 frente al combinado marroquí, y el segundo fue 4-0, en el que dejaron muy buenas sensaciones los 2 jugadores. Yo vi muy bien a Miguel Laoz en la selección sub-21, le vi muy bien, muy completo, ya muy hecho. Cada día está cogiendo más galones también en el Sala 10, le veo muy bien, y Quique Liao en el segundo partido demostró que está siendo uno de los jugadores más importantes de Guanapix Sala 10, que bueno, es que ya lleva más goles que el año pasado, y la verdad es que le vi muy suelto jugando con la selección frente a Marruecos, y la verdad es que un lujo tener a 2 jugadores aragoneses en la selección sub-21. Era la primera vez que iba Quique Liao, ¿verdad? A la selección, ¿puede ser? Es la segunda, él estuvo anteriormente. Había estado ya en una convocatoria, había algún problema con la nacionalidad también, porque necesitaba la nacionalidad española, y bueno, el chico, la verdad es que en la anterior convocatoria pues la verdad es que estuvo muy bien, y en este partido la verdad es que me encantó, porque yo le veo con una personalidad ya de un jugador ya hecho, que la verdad es que es muy bueno para él, y muy bueno para el Sala 10, porque sumas un fichaje que es de tu cantera, y que y es un jugador hecho para la segunda, y yo creo que con el futuro de estar en primera muchos años. Sí, además y Miguel Laoz también, ¿eh? Es un jugador que tiene mucho desparpajo, tiene mucho carácter, y se nota en la pista, que además lo hemos hablado alguna vez, que de la juventud que tiene sabe echarse el equipo a la espalda, y eso al final pues es muy positivo tanto para él como para Guanapix, sin ninguna duda. Pues, y luego pasamos también a la selección absoluta, que tiene esta semana hay parón en primera división, hay doble enfrentamiento frente a Serbia para la preparación del europeo. Es la última prueba para el equipo de Jesús Velasco, que se enfrenta a Serbia, un equipo que no estará en el europeo, en Serbia, el sábado a las 6 de la tarde en Niš, en Bragde el lunes también a las 6 de la tarde. Los 2 partidos se pueden ver en Teledeporte. Han hecho una convocatoria de 16. Yo creo que es una convocatoria ya más o menos definitiva, en la que lamentablemente no está Diego Sancho. Lo tenía complicado, porque en su posición hay jugadores de mucho nivel. En su posición hay jugadores zurdos como él, que también hay muchos zurdos en la plantilla de la selección española. La verdad es que una plantilla de lujo, me parece espectacular la plantilla que hay, y yo creo que va a ser difícil que vaya al europeo, a no ser que haya alguna lesión, alguna historia, pero yo creo que va a ser difícil.
Y en este doble enfrentamiento, pues bueno, veremos a ver qué sensaciones nos deja el equipo de Jesús Velasco, que últimamente, pues bueno, se ha enfrentado a Marruecos en un doble enfrentamiento, se enfrentó a Italia, y la verdad es que se está enfrentando a rivales muy duros para preparar el europeo, que empieza el 23 de enero, que dura hasta el 7 de febrero, y que esperemos que España llegue a la final y que nos deje el pabellón alto y volvamos a ganar el octavo europeo. El europeo que será en enero, como dices, ¿parará solamente la primera división o también la segunda división? Parará la primera división. Solo la primera división, solo la primera. Y la verdad es que estas ventanas, por ejemplo, ahora íbamos a pasar a la primera división. El 27 de diciembre hay jornada de liga en primera división, porque además la jornada de liga del 27 es definitiva, es el final de la primera vuelta y se juegan para la Copa, de los cuales ya hay 5 equipos clasificados: el Pozo de Murcia, Fútbol Club Barcelona, Jimby Cartagena, Palma Futsal y Movistar Inter. Esos 5 equipos ya están clasificados, y luego hay una serie de equipos que se juegan la clasificación. Se juega Valdepeñas, se juega Oparrulo, se juega Córdoba, que tiene pocas opciones, y la verdad es que hay para 3 puestos 4 equipos. Y entonces, pues va a ser complicado porque no va a ser nada fácil. Jaén, que es el octavo, se enfrenta a Palma Futsal en casa. Córdoba recibe al Alcira, el último clasificado. Manzanares y Valdepeñas, esto es interesante. Si empatan los dos, se clasifican los dos para la Copa. Ahí puede haber biscoto. Pues no lo sé, porque además, más que se conocen ellos, que son de la misma región, pues no te quiero ni contar. Entonces, pero las relaciones no son muy buenas entre los dos. Sí, no son muy buenas. No son muy buenas, y no sé, pero mirando la clasificación, con un empate los dos se clasifican. Y el Noya, también con Oparrulo tienen un derbi regional. Quiero decir, al final Oparrulo tiene un derbi regional con Noya. Con Noya. Entonces ahí va a haber pues mucho en juego. Estaba mirando la clasificación porque estaba buscando a Peñíscola y no lo encontraba. ¿Qué le pasa este año a Peñíscola? Que bajón ha pegado, ¿no? Yo creo que se le han ido algunos jugadores importantes. Luciano Gauna se ha ido. Yo creo que es un jugador muy importante. Pani, que se ha ido a Inter Movistar también. Yo creo que son 2 jugadores absolutamente de referencia. Y luego los fichajes, pues hombre, claro, no es normal, no es lo mismo. Se van 2 jugadores y tienes que acertar en los fichajes. Lo que sí le ha servido a Peñíscola es, yo creo que para que crezca Diego Sancho, que Diego Sancho crece mucho, ha crecido mucho esta temporada. Yo creo que le ha dado todavía más importancia. Juanqui, yo creo que también ahora es más importante, pero sí echan en falta 2 jugadores en banda, como Pani y como Luciano Gauna, que tenían 1 contra 1, que se iban, que eran muy habilidosos en ataque, y los están echando un poco de menos. Y los fichajes tienen menos nivel que estos jugadores, y por eso lo están pasando. Y luego, aparte, cuando ganas, todo el mundo ya te mira de otra manera, y todo el mundo quiere ganar al que ganó la Copa de España el año pasado. Entonces, pues eso también afecta. Pues nada, Rafa, hay que esperar a ver qué pasa en esa jornada del 27 de diciembre. Bueno, y comentar una pequeña cosa solamente, que esto le gustaba a Francho, que es de sus amigos de Rivera, que está el penúltimo. Esta jornada, el día 27, hay derbi navarro en Tudela, que se enfrentan Tudela y Osasuna Magna. Ostras. Con lo cual, ojo, porque puede mandar muy abajo al Tudela, porque está con 5 puntos y está penúltimo, y está a 6 puntos, y se puede ir muy, muy abajo el equipo de Tudela, que son amigos de Francho. Además se ven equipos que en la parte baja, por ya cerrar una previsión, tanto Osasuna Magna como Industria Santa Coloma, Rivera Navarra y Peñíscola son equipos pues que de normal estamos acostumbrados a verlos en la parte pues media alta de la tabla, y este año pues por lo que comentas de que pues al final pues fichajes, gente que se les va, tienen que fichar a jugadores que igual luego no están al nivel que se espera, pues hacen que estos equipos no estén en la parte alta de la clasificación. Pero bueno, veremos cómo se cierra esta jornada de primera división del 27 de diciembre, y ya el próximo programa ya analizamos cómo queda la Copa de España. Perfecto, muy bien. Pasamos con el fútbol sala femenino. Damos paso ahora al gran Carlos Pereira. Muy buenas, Carlos. No te oímos. Algo pasa con el sonido. Que lo había quitado. Ahora, buenas noches. Ay, ¿Qué tal estamos? Muy buenas noches, Carlos.
Bueno, ¿qué nos cuentas del futsal femenino de esta jornada? ¿Cómo han sido los resultados de esta semana? Pues casi podríamos haber cantado todos los partidos con victorias. La pena ha sido pues ese Sistencar Avenida Alagón pues bueno, sufrió una nueva derrota. Si te parece, comenzamos por ellas. Visitaban pues una pista de un conjunto pues recién ascendido. Y bueno, yo creo que es un resultado engañoso el que tuvo en Sabadell por 5 goles a 1, porque yo creo que el equipo mereció mucho más de lo que se llevó, ¿no? De hecho, comenzaron ganando, en el minuto 4 se adelantaron las chicas del System Cars, pero bueno, Sabadell en 2 minutos pues le dio la vuelta al marcador. Avenida Alagón lo intentó, sí que es verdad pues que tienen una carencia en el gol bastante importante, y eso pues lo que les pudo lastrar en este partido, y cuando más tenían a lo mejor ocasiones para poder recortar distancias, acercarse en el marcador, pues bueno, llegaba el gol del conjunto catalán. O sea que yo creo que esta derrota ya deja mucha tierra de por medio con los equipos que están por encima, y bueno, pues espero que no sea una sentencia, pero la verdad que lo tienen bastante ya complicado. ¿Puede afectar eso ahora en el paro navideño, jugadoras que se quieran marchar o tema de mercado o cómo lo ves? A ver, jugadoras que se puedan marchar, yo creo que no, porque es una plantilla que lleva mucho tiempo jugando juntas, y yo creo que el sentimiento de club lo tienen muy Ujú. arraigado. O sea que yo diría que se vayan a marchar, ¿no? Bueno, Fichajes, pues bueno, ya nos dijeron que estaban intentándolo, pero que era una tarea pues bastante complicada. Entonces veremos a ver si los Reyes Magos les traen regalos en forma de fichajes. Yo creo ujú. que sí que deberían de apuntalar el equipo para luchar por acercarse a esos puestos que les permitan salvar la categoría y estar una temporada más en segunda división. Pero bueno, yo creo que a día de hoy jugadoras del nivel de segunda división, no sé, como no salga alguna de algún equipo, pero yo creo que va a estar complicado, pero esperemos y deseemos Bueno, es que complicado, alguna. pero bueno, al final pues que no bajen los brazos las chicas y sobre todo pues bueno, Eso que es. al final es complicado, ¿no? Verte en esta situación a estas alturas con un punto en la clasificación, pues al final es complicado y jolín, pues sobre todo pues cuando estás entrenando y un poco lo que hablábamos antes con Rafa también que le pasa ante Ríos, ¿no? Está haciendo las cosas entre semana, pero luego llega el fin de semana y no termina de dar ese punto de suerte también que necesitas en los partidos, pero bueno, desde aquí mandamos todo el ánimo a las chicas del Alagón, que seguro que por intentarlo no va a quedar por ellas. Eso desde luego, porque además lo hacen en cada partido. O sea que yo creo que este partido, pues lo dicho, yo creo que merecieron bastante más de lo que se llevaron. Muy bien, continuamos con Guanapí, si te parece, con Sí, Intersala. sí. Pues visitaban la pista de Caldes, un equipo que ha ido pues estas temporadas de más a menos, un equipo bueno, ya dijimos que temporadas atrás lucharon por ascender a primera división, de hecho contra el conjunto entonces Intersala Promesas. Victoria de las de Nano Modrego por 2 goles a 6. La verdad que fueron pues, superiores de principio a fin, ¿no? Al final el equipo está mostrando una solvencia y una fortaleza muy grande, y ahora mismo pues ya se ha demostrado que es el rival a batir. Y bueno, pues pista complicada, sí que es verdad que es una pista complicada, pero el equipo, pues como he dicho, superiores de principio a fin, 3 puntos más que merecidos, y bueno, pues ahí vamos a ver si pronto son campeonas de invierno, ¿no? Porque yo creo que les queda un partido o dos, ¿no? Para acabar la primera vuelta. Llevan la velocidad de crucero cogida y eso es súper importante, ¿no? Al final creo que han tenido algún bache en algún partido puntual que han sabido reaccionar a tiempo, pero ostras, al final tanta victoria consecutiva al final hace eso, pues que el equipo también coja mucha confianza y jolín, pues que sea un líder sólido, pues hacía tiempo, ¿no? Que no teníamos un líder tan sólido en el fútbol sala aragonés y qué importante
es que estén en cabeza y aparte que se vea tan cerca ese retorno de un equipo aragonés a la primera división. Sí, sí. Yo creo que es la línea que tienen que mantener y es la línea que tendrán que demostrar en los playoffs, porque es pues, casi un hecho, ¿no? Que jugarán el playoff. Esperemos que como primeras clasificadas. Yo creo que este año sí que puede ser ese año del ascenso y lo que dices tú, Héctor, que al final pues el retorno de un equipo a la máxima categoría del fútbol sala femenino español es clave, ¿no? Para el crecimiento ya no solo del club, sino de más jugadoras que puedan llegar o jugadoras que estén ahora mismo en otros equipos y que quieran, pues eso, llegar a la primera división y bueno, veremos a ver también el trabajo de los otros clubes, porque yo creo que se está haciendo bastante bien, como lo está demostrando pues ese Entre Ríos Automatización, que de nuevo pues cuenta en el partido con una victoria, creo que ya es la 11ª victoria. La verdad que no tenían un rival fácil enfrente, les visitaba el Ripollet y bueno, pues victoria 3-1 de las de Sergio Molina, con penalti, creo recordar, penalti fallado incluido por parte de la brasileña Sara. Y bueno, pues otro equipo que está demostrando ahora mismo, pues, ¿cómo decirlo? Pues mucha fortaleza también. Quizás no están ganando los partidos en muchos casos con goleadas, como lo ha podido hacer Guanapis Aldelis, pero que a lo mejor les ha podido costar un poquito más llevarse esos 3 puntos, pero bueno, yo creo que están demostrando que también es un equipo muy a tener en cuenta y que, bueno, pues está a la alza. Bueno, al final están también están a 6 puntos, ¿no? De Guanapix de Intersala, que al final, pues bueno, son 6 puntos, que son 2 partidos. Eso Sí, al sí, final sí. dice mucho del trabajo que están haciendo y de la forma, pues que al final también dar ese saltito de calidad a la plantilla, que al final, pues bueno, llevan una gran temporada. Creo que es la 4ª victoria consecutiva, creo que me ha puesto Rafa por aquí. No lo veo ahora bien. Me la quito, La ahora me la cuarta, quito. no, o sea, del equipo de Entre Ríos, 10 nos dice que han sido. 10 Ya, yo creía que victorias. era la 11ª. Y Ujú. como has dicho, o sea, el equipo está a 6 puntos del líder, que es el Guanapis Aldelis, pero bueno, es que esos 4 primeros equipos están pues con 36 puntos está Guanapis, 34 tiene Linyola, 33 Rubí y 30 que tiene Entre Ríos, o sea, que es que al Y final. además, números potentes de muchos goles y muchos puntos, todo muy apretado también en el alto de la clasificación. Hombre, pues mira, llevan, y en lo que es a goles, es de los equipos más goleadores. Ujú. O sea, podemos contar que los conjuntos aragoneses, al menos Entre Ríos y Guanapí, son de los dos más goleadores. Si no me fallan las cuentas, Guanapí sí que es verdad que es el máximo goleador, con 66 goles, pero bueno, 53 lleva Entre Ríos. O sea, yo creo Ujú. que Sí, es sí, una buena cifra goleadora, la verdad. sí, sí. Y reciclarte, César Augusta. Pues visitaba una pista que siempre yo creo que se les ha atragantado un poquito, no solo a ella, sino a otros equipos aragoneses. Yo la he vivido en mis propias carnes esa pista y volvían con una victoria muy contundente, 0-5. La verdad que el conjunto de Eduardo San Gervasio se mostró también muy superior en todo el partido y es curioso, ¿no? Un Bisontes Castellón, que siempre ha sido de los equipos top de la categoría y muchas veces llamados a meterse en esos playoffs de ascenso, aunque yo creo recordar que no lo han conseguido nunca, pero bueno, un equipo de siempre de estar entre los 7 primeros en la clasificación y que es un equipo pues que está antepenúltimo con 8 puntos y es duro, ¿no? Ver un equipo de este nivel ahí abajo. Sí que es verdad que no tiene la misma plantilla que años atrás, han ido jugadoras veteranas que eran las que llevaban el pozo y el peso del equipo y bueno, victoria más que contundente del conjunto zaragozano, pues eso, muy superiores durante todo el encuentro y la verdad que es un equipo que también está demostrando mucho, ¿no?
con jugadoras jóvenes de la cantera, con jugadoras veteranas en la categoría, y yo creo pues bueno, que están demostrando también ese buen trabajo que está haciendo Eduardo, y bueno, ahí las tenemos en quinta posición con 30 puntos al conjunto del Entre Ríos, del grupo Reciclate. Bueno, si te parece, Carlos, vamos a darle paso a Rafa Beltrán antes de dar paso a la protagonista de hoy. Buenas otra vez, Rafa. Buenas. Bueno, ¿qué te Pues parece lo que estamos comentando de la jornada del femenino? Pues la verdad es que los equipos aragoneses están arriba. System Cars Avenida Aragón, pues la verdad es que yo pienso que este fin de semana, pues como regalo de Papá Noel y Reyes, sería fantástico que venciera, pero el resto de equipos, pues tenemos al primero, al cuarto y al quinto. Tenemos a equipos en alza, equipos jóvenes. La verdad es que 3 victorias, la verdad es que de gran mérito. Y yo creo que la salud de los equipos aragoneses en segunda división yo creo que es muy positiva y muy buena. Bueno, si te parece, vamos a darle ya paso a nuestra protagonista de hoy. Candela Chevalier, jugadora de Entre Ríos Zaragoza. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Candela. Hola, Candela. Bueno, ¿qué tal, Candela? ¿Qué nos cuentas de esta temporada? ¿Cómo estás viendo la temporada y qué nos cuentas de la salud que está gozando el fútbol sala femenino aquí en Aragón? Bueno, pues la verdad que nuestra temporada yo creo que está siendo bastante buena. Llevamos una racha de 10 victorias consecutivas. Yo creo que está bastante bien. Y bueno, en general el fútbol sala aragonés, excepto por el Aragón, estamos bastante bien. Como bien acabáis de decir, tenemos en Aragón el cuarto y el quinto clasificado. Y yo creo que eso pues hace grande el fútbol sala aragonés a día de hoy. Candela, yo te diría que habéis llegado para quedaros, pero yo creo que con la temporada pasada que hicisteis y esta, yo creo que ya sois un equipo hecho en la categoría, pero ¿qué techo crees que tiene este equipo o qué metas crees que podéis conseguir? Bueno, pues a día de hoy nuestras metas yo creo que ya no son mantenernos en la categoría, yo creo que ya podemos optar a algo más como puede ser entrar a playoff. Yo creo que a día de hoy ese sería nuestro objetivo. Yo, Candela, que la verdad es que te conozco hace mucho tiempo, una jugadora de carácter, joven, de carácter, que eso es muy importante, muy importante. Al principio de temporada tuvisteis las jóvenes que tirar del carro, ahora viene la gente que se ha ido recuperando de la lesión. ¿Cómo te sentiste en esas primeras jornadas de las cuales, pues bueno, pues tú que eres joven, tenías que tirar del carro? ¿Cómo te sentiste en esas primeras jornadas? Bueno, pues bastante bien. Al final yo creo que no es solo la responsabilidad cayó en los jóvenes, cayó un poco en parte de todo el equipo. Y bueno, es verdad que aunque las jóvenes tuvimos que coger un poco de protagonismo, siempre teníamos a gente con más experiencia en la categoría detrás ahí apoyando y tal. Y yo creo que entonces lo vimos todas más o menos igual, sin que ninguna tuviese que destacar cogiendo más protagonismo ni nada. Entonces, pues bastante bien. Cuéntanos cuál puede ser uno de los secretos de este equipo para llevar 10 victorias seguidas, que se está hablando mucho de esas 10 victorias. Pues al final yo creo que es trabajar semana a semana, trabajar sabiendo cuál es el rival que tienes enfrente y pues bueno, también ese punto de creerte que vas a llegar al sábado y que vas a ganar, que vas a jugar bien. Yo creo que eso sería pues un poco lo que está detrás de que llevemos 10 victorias consecutivas. Yo ahora, Candela, yo te quería preguntar, bueno, esta semana tenemos derbi. Tenemos derbi con César, con Grupo Reciclate de César Augusta, cuarto contra quinto. Estáis en la misma pista, jugáis en la misma pista, os conocéis mucho. ¿Qué crees que va a decantar el partido? ¿Cómo ves el partido de este sábado, el derbi? Pues yo veo que es un partido muy importante para los dos equipos, como acabas de decir, es cuarto clasificado contra quinto. Al final, si ganan ellas, pues se acercan bastante a nosotras y si ganamos nosotras nos despegamos de ellas bastante. Entonces yo creo que es un partido importantísimo para los dos equipos y bueno, lo que va a decantar el partido está claro que van a ser, yo creo, pues los detalles van a decantar el partido y yo creo que va a ser un partido intenso y bonito de ver y sobre todo de jugar. ¿Y cuál puede ser la clave para llevarse esos 3 puntos?
Pues haber trabajado bien en la semana es lo más importante, yo creo. Al final, el día del partido es solo el resultado de lo que hayas hecho en la semana. Al final, si trabajas bien, yo creo que te llevas los 3 puntos. Aunque nosotros hemos trabajado bien esta semana, sabemos que ellas también lo han hecho. Está claro que llevan toda la temporada trabajando bien. Al final van quintas y pues se está viendo lo bien que están trabajando, lo bien que estamos trabajando los dos equipos. Yo para terminar, dos preguntas, pero primero una. Yo sé que Sergio Molina es muy pesado en algunas cosas, pero pesado en lo positivo. En lo positivo. ¿Cómo definirías con una palabra a Sergio Molina, tu entrenador? ¿Cómo lo definirías? Piénsatelo bien, piénsatelo bien. Yo creo que es un entrenador exigente, pero en el buen sentido. O sea, siempre te exige que des ese punto más, siempre exige que demos todas el punto más para al final tener buenos resultados y yo creo que eso es importantísimo en un equipo. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí me parece uno de los mejores entrenadores de Aragón. Y ya para terminar, un deseo para esta temporada. ¿Qué desea Candela Chevalier y Entre Ríos Automatización para esta temporada? Pues clasificar a playoff, yo creo que es el deseo de todo el equipo y bueno, y si podemos ascender, pues ascender. Claro que sí. Ostras, pues tú imagínate, ¿eh? Que entrarán ahí 2 o 3 equipos de Aragón en primera división, joder, la misma temporada, yo creo que sería eso fantástico. Oye, quiero acabar yo, Rafa, Perfecto, me parece bien. Que se moje Candela, que se moje con un resultado. ¿Cómo va a quedar el partido? Yo creo que va a ser un partido en el cual va a haber goles, entonces yo creo que se va a decantar 2-3 a nuestro favor. ¿Con gol de Candela queda la victoria? No, eso no lo sé. ¿No? Tú di que sí, que como diría Francho, aquí bendecimos en este programa. No, sí, pero bueno. Mira, no sé ahí va. si no. Ahí va tú. Anda. Quería estar, ha dicho que quería. He oído bendecir. No sé cómo lo he hecho, pero lo he inventado, lo he convocado. Madre mía. ¿A quién hay que bendecir? Esto no estaba preparado, ¿eh? Ahora probaré, después probaré con la primitiva o algo, a aumentarla a ver si también va, ¿eh? Bueno, pues terminas tú con la última, Francho, ya que has llegado a Candela, le haces la última pregunta. No, que no sé qué le habéis preguntado. No, pues hombre. Claro, es que acabo de entrar, acabo de dejar perdiendo al Badahuesca en Logroño. Ya me jode, pero bueno, lo que hay. Bueno. Lo que hay. Pues, le han puesto el listón muy alto, ¿eh? A Candela. Le han puesto el listón muy alto de preguntar los dos. Por eso. Ahora le habíamos preguntado a Francho que se mojará con el resultado del derbi contra Entre Ríos y ha dicho que victoria a favor de ellas por 2-3. Le había dicho que sí con gol de ella, el gol definitivo, el gol de la victoria. Pues entonces le vamos a dejar bendecida para que meta el gol de la victoria. Claro. Nos ha dicho que quieren equipo en playoff, que quieren ascenso y encima esta semana se moja con el resultado y marca el 2-3 ella, aunque creo que la entrevista está completa. Está finiquita. Ha venido fuerte Candela, ¿eh? Ha venido fuerte. Es una jugada de carácter, Candela, es una jugada de carácter. Más jugadoras así. Necesitamos. Exacto, más jugadores así. Muy bien. Más jugadoras así. Bueno, Candela, muchas gracias y muchísima suerte para cuando quieras. Esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues nada, chicos, me voy, adiós. Hasta luego. Joder. Le falta el tiempo, ¿eh? Venga, hasta luego. Que tendrá hambre y se irá a cenar, ¿eh? Ya. No me extrañaría, pues mira. No, pero la verdad es que hemos hablado un poco de todo. Aquí teníamos, pues hemos hablado también de primera y de segunda división. Hemos hablado de Rivera, de tu equipo favorito. Clasificado para la Copa. Y en femenino hemos hablado también de todos los equipos y del derbi, que tenemos un derbi muy importante este sábado en la Granja y que le habéis dicho a Candela que se moje, pero vosotros no os habéis mojado. Yo me voy a mojar. Lo digo, voy a decirlo. El favorito siempre es el de casa, el que juega en casa. ¿Quién juega en casa? El grupo reciclaje. No lo sé. Exacto. El que juega en casa siempre es favorito. Pues yo creo que puede ser a lo mejor un día para reciclarte de César Augusta. ¿Un 2-1?
Yo creo que puede ser un tanteador alto. Yo creo que alto. Héctor, entra y mojate. Como han dicho que entre a mojarme. Son dos equipos goleadores, o sea que... Por eso. Yo creo que será con goles y yo le doy chance al reciclar de César Augusta esta semana. Yo creo que va a ganar Entre Ríos porque además creo que habéis dicho una cosa que me ha gustado. Yo conozco a Sergio Molina de cuando era jugador y creo que es igual de intenso en la pista jugando como en el banquillo y yo le doy ese punto a favor a Entre Ríos para esta semana. Creo que me toca a mí. Te toca. Pues fíjate, hemos tenido a Candela y si ahora digo, victoria del César Augusta, digo, me va a decir, joder, macho, vaya... Pero sí que es verdad que a ver, puedo ver una victoria del conjunto local. Yo creo que va a ser un partido muy, muy igualado, que a lo mejor se va por pequeños detalles. Ojo que cuando he dicho esto, luego ha habido pues, un marcador 4-0 y dices, joder, pequeños detalles, 4-0, ¿no? Pero sí, yo creo que están muy bien los dos equipos y a ver, la afición de César Augusta empuja mucho, o sea que, no sé, puede haber ahí... Ahora me escribirá Molina y y a mí. Pero va a ser la granja seguro, ¿no? Sí, claro. Pero es que no sé. O sea, digo César Augusta, pero hostias, no sabría decir, ¿eh? Es en la granja, es en la granja. Es en la granja, por eso. Yo voy a decir que empate. Que políticamente correcto ha sido. Yo políticamente correcto. Ahora que estamos de elecciones, políticamente correcto. No, creo que, a ver, son dos equipos que juegan prácticamente muy buen futsal. Y sí que estoy de acuerdo con Carlos que el factor cancha puede ser determinante, pero Entre Ríos tiene jugadoras muy veteranas y saben lo que es pues jugar muchos derbis y quizás la juventud en este caso de César Augusta le puede pasar una mala pasada, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro que veremos, que disfrutaremos mucho. Bueno, disfrutaréis porque es sábado por la tarde el encuentro y a mí me han puesto el fútbol, o sea que a las 4:30. ¿Ves? 4:30 en el pabellón de la granja. Pues yo a las 4:30 tengo el Utebo a la vez B. Y luego el Tudelano, el Egea Tudelano. No podía ser otro. Voy a decir si nos importa el resto de la jornada, porque hemos estado hablando del derbi, pero es que los otros equipos aragoneses también juegan. Sistencarsa Avenida Alagón recibe a las 4 de la tarde a Hospitalet, un rival que ya vimos el otro día en el partido contra Guanapisalderis, un rival duro y un rival que es incómodo de jugarle y bueno, vamos a ver como ha dicho Rafa, vamos a desear que venga esos 3 primeros puntos y que se vayan al parón navideño con un buen sabor de boca y con un chute de moral más que necesario. Y también jugarán en el pabellón de la granja. A menuda tarde vamos a tener en la granja. Guanapisaldelis recibe al conjunto navarro del Orbina a las 7 de la tarde. O sea, a las 4:30 es el Gran Derby y a las 7 de la tarde Guanapisaldelis recibe a Orbina. Pues perfecto. Si os parece, finalizamos, ¿no? El bloque de fútbol femenino, el futsal femenino. Sí, y pasamos a tercera y autonómica primero, luego iremos a segunda. Primero tercera y autonómica. Felicitar al señor seleccionador. Señor Perena. Sí. Señor Perena. El otro día, gracias. El otro día, pues, en un grupo del trabajo, Carlos, felicidades. Y yo, enhorabuena o algo así. Pues no me había fijado que habían puesto una publicación como que empezábamos a... Sí. Y mira, voy a decir una cosa. Ayer estuvimos con 19 niñas, poquitas repiten de la anterior selección porque pues muchas eran de segundo año y han pasado a Levines, pero he de decir que nos sorprendieron bastante varias niñas y yo creo que, ostras, pueden dar guerra, ¿eh? Son pequeñitas en estatura, pero muy grandes en ganas. O sea que yo creo que va a estar interesante. A ver, que tenemos pregunta.
Dice, autonómico femenino, preguntan por aquí. ¿Hubo jornada? Hubo jornada. Hombre, pues suéltalo. Bueno, descansó la Cigüeña, lo voy a decir súper rápido porque si no me diréis que me lío. Descansó la Cigüeña, San Viator recibía al filial del Entre Ríos Automatización y bueno, pues se llevó la victoria por 1-5 el Entre Ríos. El filial de César Augusta se deshacía por 5-1 a Utebo, la verdad que se vivió un partidazo. Borja recibía al líder, al Tapigrama Sofas Intersala 10, estas últimas se llevaban la victoria por 1-9 y Alfajarín contra Lumpiaque, 1-2 a favor de Lumpiaque. Y así que hay bastante diferencia ya de la clasificación con el Tapigrama Sofas, que son líderes con 21 puntos, y el Entre Ríos filial con 19 en la segunda posición y ya pues Utebo terceras con 15, o sea que ahí tenemos yo creo que ya un líder destacado y que está demostrando a ver qué pasa. Bueno, pues ahora sí que ya te mandamos a cenar, Carlicos. Buenas noches. Joder, que la ha quitado. No sé quién lleva hoy los mandos de la máquina, pero lo ha quitado. Bueno, escopeteado, ¿eh? No, Alejandro tiene ganas de irse ya de vacaciones de Navidad. Sí, porque además antes me ha dejado ahí un rato puesto, digo, jolín, pobre Candela, está ahí respondiendo una pregunta y se me ve a mí todo el caso. Alejandro está como el elfo de Navidad, haciendo el cabrón todo el rato, pero bueno. Luego me decís a mí con las pantallicas. Ya empieza con las tontadas. Bueno, vamos con la tercera. Con la tercera, venga. Y no está muteado, claro. ¿Lo tenéis muteado o qué, Alejandro? No lo sé. ¿Estás muteado? A ver ahora. Alejandro, ¿estás muteado? Bueno. Dice que. Bueno, pues no. Salte y vuélvete a meter. Vamos a entrar y a ver otra vez. Bueno, la tercera esta semana, bueno, pues ha estado muy interesante. Yo tuve la posibilidad de ir a ver el partido de la jornada entre corazonistas y Pirineos, entre Pirineos y corazonistas, porque juegan en el pabellón de Pirineos, y la verdad es que fue un empate a 4, una primera parte para mí dominada por Pirineos y la segunda parte por parte de corazonistas. Y bueno, como está aquí Alex, que al final es el analista, pues a ver si ahora nos oye. Nada, no puede ser. Se te ha caído la tarjeta sonido. Se te ha caído la tarjeta sonido. Se le ha caído todo hoy. Pues como os decía, el tema del partido entre Pirineos y Coras Futsal, la verdad es que hubo un tiempo para cada equipo. Era el partido de la jornada donde se enfrentaban, aparte de dos equipos que se conocían, que son de los importantes, los que van a estar luchando por el ascenso con Zafán y algún equipo más. Y la verdad es que la primera parte fue para Pirineos, se fue al descanso con 3-1 ganando, y en la segunda parte consiguió empatar y poner el partido en un empate a 4 el conjunto de corazonistas, con la verdad es que varios jugadores muy interesantes, tanto por parte de Pirineos como por parte de corazonistas. Me parece que podían estar a un nivel de segunda división B sin ningún problema, y la verdad es que fue un partido eléctrico y con una parte inclusive para cada equipo, pero bueno, la verdad es que fue el partido de la jornada y bueno, Zafán que sigue a lo suyo, que es ganar y bueno, para eso está liderando la tercera. A ver si ahora tenemos al amigo Alex. No lo sé, ¿se me escucha ahora? Ahora sí. Me ha pasado lo mismo la semana pasada, que no sé por qué el micrófono sale como que no es y es otro diferente, entonces por eso no se me escucha. Bueno, pues ahora te escuchamos alto y... Ahora sí, claro, ¿no? Bueno. Sí, bueno, no, pues como comentaba Rafa, pues es que el partido de la jornada, pues eso, porque Pirineos además empezó ganándolo 3-1 y Coras pues consiguió empatarlo al final, pero ya comentábamos la semana pasada que podría ocurrir esto de empatar y que le beneficiaba ese empate a Zafán, y así ha sido. Ninguno de los dos consigue sumar de 3, por lo tanto Zafán se escapa con esa victoria 7-3 contra Paniza, y luego en el resto de la jornada el Burgo vencía en casa con solvencia 7-2 a Daroca. Ebro Sala perdía 2-3 contra Caspe en casa, un partido en el que al descanso se iba 1-2 perdiendo y Caspe marcaba el tercero en el 38, acto seguido
marcaba Ebrosala y ya no daba para más. Ebrosala que seguía peleando hasta el final. Utebo, que hacía los deberes en casa, vencía 9-1 a Compañía de María en un partido muy solvente. Ainzón vencía sufriendo en casa 2-0 a los Wikis Gelsa. Ijar volvía a ganar y vencía esta vez 7-2 a Calatayud en un partido muy importante por la parte de abajo. Y Alcañiz contra Borja perdía en casa 4-6, pero es un partido en el que Alcañiz marcaba el cuarto en el minuto 34 y Borja consiguió darle la vuelta al marcador y encima llevarse el partido por 2 goles de diferencia, lo que hizo que pudiesen llegar al final del partido más relajados. Lo que hace pues que, como comentamos, que Zafán va líder con 31, se ha alejado ya 4 puntos de Coras, que está con 27, pero si hablábamos ya de Utebo, ese empate entre Coras y Pirineos ha hecho que Utebo esté cuarto con 24 puntos. Tenemos ahí a Utebo y Borja seguido también muy de cerca. Y en la parte de abajo pues seguimos con Ebrosala, Compañía de María y Gelsa en esas posiciones de descenso. Y este fin de semana pues es la última jornada antes del parón de Navidad y tenemos un auténtico partidazo. Sí que es verdad que es de la parte baja, pero se enfrentan Compañía de María y Ebrosala. Juega el penúltimo contra el último, con lo cual ninguno de los dos va a querer perder el partido y alejarse de la salvación, así que veremos un partido bastante intenso en el Colegio de Compañía de María. Con la parte baja, estoy viendo la clasificación y la parte alta está entretenida, pero la de abajo también tiene tela que cortar, en la parte baja de tercera división, jolín. Sí, La verdad es sí que es es muy verdad que exigente. sí que es verdad que los últimos dos pues les está costando subir. Los de abajo, pues como comentaba, pues es que Ebrosala lleva una victoria y Compañía de María lleva 4 puntos y Gelsa 5, pero es que está Daroca con 8, Calatayud con 8, Paniza, que empezó bien, está con 10. Es que al final... Quizás el equipo revelación sea el Burgo, en esa tercera división. Sí, sobre todo de los equipos recién ascendidos de Autonega. Sí que es verdad que juegan muy bien los tres, porque ya comentábamos, pues al final Daroca ha puesto las cosas complicadas a muchos equipos, Alcañiz también, pero al final el que está dando la talla a la hora de resultados y de estar arriba es el Burgo. Sí que es verdad que podía ser el más revelación por el hecho de que ha subido este año, pero Utebo, por ejemplo, no es que sea revelación, pero sí que ha dado un plus más con respecto al año pasado, porque pues al final peleaba por esa mitad de tabla, por la zona cómoda, y ahora lo estamos viendo que está a 3 puntos del segundo, con lo cual también ha dado un salto de calidad bastante grande y también podría llegar a ser un poco la sorpresa de esta temporada. En principio, lo que el Burgo, aparte de ser un recién ascendido, pero se hace muy fuerte en su casa. Yo creo que en la tercera división lo más importante es ganar en casa. Y el equipo que se hace fuerte en casa tiene mucho ganado, porque el ascenso te lo dará la cantidad de veces que puedas ganar fuera de casa. Tú en tu pista te tienes que sentirte fuerte y ganar, que eso en el Bajo Aragón es muy complicado ganar en esas pistas. Una pista, tú vas, por ejemplo, a Gelsa o vas a, yo qué sé, no sé, a Caspe, vas a jugar en esas pistas y la tercera división, para ganar allí tienes que sudar mucho para conseguir los 3 puntos. Si consigues ganar en casa y sumar ahí los máximos que puedas fuera, la verdad es que tienes mucho. Y no es nada fácil la tercera división. Es una competición muy, muy exigente. Ya nos lo comentaban los jugadores de el Burgo que tuvimos en el programa, que la pista suya era tremendamente combativa, era muy un auténtico fortín, y que ellos creían que todo pasaba por salir con los puntos adelante y sacar la permanencia. Ellos la tenían muy clara que iba a pasar por sacar los puntos en el Burgo, y luego pues que bueno, que el resto de equipos pues todos sabemos que esta ha sido una pista complicadísima para poder asaltarla, ¿no? A mí la zona baja, pues bueno, sí que me sorprende bastante pues ver equipos pues como el caso de Ebrosala, ¿no? Que el año pasado pues no lo pasó tan mal, ¿no? Como este año. Y luego pues el caso de los wikis, que a mí me gustaría tener un día en el programa, porque ya llevamos tiempo haciéndolo y no hemos tenido nunca ningún integrante de los wikis, por ponerles cara, vamos. Sí, al final es verdad que Ebrosala el año pasado la primera vuelta sí que fue bastante flojita. Luego me acuerdo que trajimos al de Andorra y iba más flojo incluso, pero Andorra consiguió ganar a Ebrosala y parecía que Ebrosala no tenía nada que hacer. Pero en la segunda vuelta de Ebrosala fue muy buena. Incluso recuerdo que ganaron a Cadrete, que ascendió.
y eso también le dio un plus de motivación y consiguió salvarse, y este año de momento va último. Y luego Gelsa también es verdad que al final la pérdida de Víctor Tegel y de algún jugador más, pues también se nota que hace que el nivel del equipo pues no sea como otros años, pero también esté ahí abajo peleando por mantenerse. Bueno, pues si queréis pasamos a Autonómica. Hoy a quién tenemos de protagonista, que ya... Sí, de Autonómica lo tenemos de Autonómica. Vale. Pues entonces comenzamos con la Autonómica. Pues teníamos bastantes partidos buenos. Primero, la Almozara conseguía vencer 10-4 a Gurrea. Pastriz hacía lo mismo 9-3 frente al Límite. Luego, en el partido de la jornada que comentábamos la semana pasada, segundo contra tercero, Palomeque Calasanz empataba 5 en casa frente a Jaca, Alto Aragón Maderas, en un partido en el que se puso muy de cara a Calasanz, que se puso ganando 4-0. Y al descanso se fueron 4-1. Consiguió Calasanz irse incluso 5-2. Pero Alto Aragón Maderas Jaca consiguió remar hasta el final y consiguió llevarse un punto de la pista de Calasanz a falta de 30 segundos prácticamente, que al final es un punto que les sirve a ambos equipos para seguir puntuando, pero que le sabe mejor a Jaca por la forma en la que lo consigue y le sabe muchísimo peor a Calasanz por la forma en la que se deja la victoria en casa. Luego, en el partido de los goles, Peñalamurga vencía 11-7 a Villafranca, Coras vencía 9-2 a Torrellones, y luego saltaba la sorpresa porque si Boscos vencía la semana pasada a Cadrete, venció otra vez este fin de semana, pero al Zaragoza Unión, en un partido en el que se lo llevó Boscos por 6-5, que como nuestro protagonista es de Boscos, le preguntaremos qué tal, pero segunda victoria consecutiva además contra uno de la parte alta. Y luego Cadrete, que jugaba contra el líder y pues no podía hacer nada, se lo llevaba Guanapix por 1-8, lo que hace que siga el líder indiscutido Sala 10 con 9 partidos, 9 victorias. Peñalamurga con 18 puntos, pero con un partido menos. Y Pastriz también empata a puntos, la Almozara empate a puntos, Calasanz también. Como comentamos, este segundo puesto y tercer puesto, pues entre el segundo y el décimo tenemos 5 puntos de diferencia, con lo cual va a estar muy igualado. Y en la parte de abajo, pues Torrellones y Cabrete siguen con 3 puntos, Gurrea con 4 y Boscos Araya saliendo un poco con la cabeza levantada con esos 6 puntos. Este fin de tenemos 2 partidazos, uno en la parte alta y uno en la parte baja. En la parte baja tenemos Gurrea Boscos, 2 equipos que vienen de 2 dinámicas diferentes, pero que están peleando por lo mismo ahora mismo. Y luego tenemos el Alto Aragón Maderas Jaca, que recibe en casa al Almozara, que si la semana pasada ya era un partidazo en la pista de Calasanz, ahora jugando en casa contra el Almozara, que también está peleando por subir, pues también va a estar muy complicado. Luego, pasando al grupo 2, Exe hacía lo suyo y vencía 5-2 a Pinseque. Alagón vencía 5-2 a Almonacid y lo sigue metiendo en serios problemas porque no levanta cabeza. Lumpiaque Peña La Unión se suspendía. Villa de Quinto empataba 4 contra Zuara. En el partido de la jornada que enfrentaba Mayén contra Muel, quedaban tablas a 3. Un partido en el que fue todo el rato de darse entre ambos equipos. No había un claro dominador del partido, así se vio reflejado en el marcador con ese empate a 3. Un partido que no deja con buen sabor de boca a Muel porque se le está yendo ya el primer puesto. Sí que es verdad que el segundo da opción a playoff, pero se está juntando mucho ya el tercero y el cuarto y puede ser peligroso. Figueruelas perdía en casa 0-8 contra la Almunia y Tauste perdía en casa 3-5 contra Épila. Como comentaba, esto del empate entre Mayén y Muel, pues hace que ahora mismo Exea siga con 9 de 9, igual que en el grupo de Zaragoza está el Sala 10, pero Muel está con 21 y Juventud de Almunia con 18 con un partido menos, que si consigue vencer a Plaza ya se pone segundo, y Mayén sí que está con 16, pero también con un partido menos. Con lo cual, ojo Muel, que parecía que iba bien, pero le está costando últimamente. Y la semana que viene, o sea, este fin de semana tenemos un auténtico partidazo que se enfrentan Juventud de Almunia, Mayén, 2 equipos que si quieren seguir en la parte de arriba, pues tienen que darlo todo por llevarse la victoria. Y finalmente, en el grupo favorito, que como no sabía yo, Francho, si iba a salir o no, digo, ya se va a perder, porque este fin de semana ha sido muy, muy bueno en nuestro grupo. La verdad es que ha habido de todo, porque si comentábamos que había equipos que eran la sorpresa, podemos asegurar ya que no son la sorpresa, que están porque tienen que estarlo. ¿Han presentado candidatura? Sí, porque sí que es verdad que ese Arrión lo tratábamos de sorpresa, pero había venido un poco de bajón, pero es que este fin de semana visitaba la pista de Andorra
y vencía 5-6 en Andorra, pero es que encima en el minuto 37 marcaba Andorra el 5-4, que parecía el definitivo, y Sarrión no se dio por vencido y acabó dándole la vuelta al marcador y ganando por 5-6 y llevándose una victoria en una pista muy, muy complicada. Luego, Mosqueruela perdía 3-5 con Alcorisa, Albalate 4-5 con Montalbán, y los otros dos partidos de la jornada, Castellserás, que comentábamos que estaba siendo sorpresa, vencía 1-0 a Maestrazgo con un único gol en el minuto 25, un partido de muy pocos goles, pero que Castellserás supo aprovechar su oportunidad y se lo llevó. Y tenemos sorpresa porque el líder ya no es líder indiscutido, Altiplano perdió, ya no lleva todo victorias, pero es que si comentábamos, es que el rival es Aliaga Turística, que había empezado mal la temporada, pero 6-4 se llevó la victoria en casa contra Altiplano, un partido en el que marcaba Altiplano el 5-4 a falta de 2 minutos y parecía que Altiplano quería meterse, pero finalmente Aliaga fue el que dio esa puntilla. Y si comento lo de Aliaga es porque es verdad que como comentábamos que había empezado muy mala temporada, pero es que ahora mismo va segundo. Igual que la temporada pasada no lo teníamos en mente y se fue metiendo poco a poco, en esta hablábamos de que no iba muy bien y después de vencer al líder, que no haya perdido todavía, pues se ha metido segundo en esa plaza y pues es que está igual de igualado que el resto de grupos, porque sí que es verdad que Altiplano pues, al final sigue con 7 partidos ganados de 8, pero es que Aliaga tiene 15 puntos, el tercero tiene 13 con un partido menos que es Más de las Matas, Castellserás con 7, Maestrazgo 12, Favara 12, es decir, que hay 5 o 6 equipos en 3 puntos y Andorra incluso, que también se puede meter ahí, con lo cual la verdad es que este fin de semana nos ha dejado un gran sabor de boca en este grupo. Pues veremos cómo comienza el año fútbol salero, la 25-26. Vamos rápidamente. Iba a decir, y no empezarlo, sino acabarlo, porque esta semana, antes de esto, es que juega Altiplano con Sarrión, juega Andorra en casa con Más de las Matas y Maestrazgo con Aliaga Turística. O sea, juegan tres partidos de alto riesgo para los aficionados. Veremos a ver quién acaba el año como líder en ese grupo. Vamos rápidamente ya con nuestro protagonista, con Alex Amitier de Boscos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Bueno, lo primero, gracias por estar con nosotros aquí en 40x20 y te queremos preguntar por cuál es el milagro de Boscos en estas últimas jornadas, porque habíais empezado mal, requete mal, y ahora parece como que habéis resucitado. Sí, bueno, a ver, llevamos 2 victorias seguidas, pero realmente sí que es verdad que empezamos fatal, como bien dices, o sea, no nos salía nada prácticamente, jugábamos bastante a disgusto a veces, pero bueno, yo creo que fue el partido de Pastriz que como tuvimos un cambio de chip y empezamos a jugar mejor, a apretar más los partidos, pero bueno, la victoria se nos resistía hasta, bueno, el partido de Cadrete, que era prácticamente una final, que nos jugábamos mucho los dos equipos, pues luchando y luchando, al final nos salió cara, que llevaba saliéndonos cruz todo el principio de temporada y bueno, esa vez salió cara y esta última vez contra Zaragoza Unión, pues otra vez nos sonrió la suerte. También ganando por la mínima, pero bueno, ahí están los 6 puntos. Igual el inicio, como tú comentas, no fue lo mejor, pero sobre todo porque al final sois un equipo que el año pasado estaba en la parte alta, os enfrentáis a Torrellones, un partido en el que al principio pues tú dices, bueno, hay que ganarlo como sea, y de repente te encuentras con la primera victoria de Torrellones y puede que eso ya os metiera un poco el miedo de decir, ostras, no tenemos que haber perdido este partido, no sé cómo va a continuar, y eso haya lastrado el resto de partidos. A ver, sí, puede ser, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor allá a Torrellones fuimos con un convencimiento demasiado exagerado de que íbamos a ganar, pese a que, bueno, pues la pretemporada había tenido luces y sombras, habíamos hecho buenos partidos, pero también habíamos tenido algunos fallos y tal que teníamos que mejorar, y bueno, la verdad que pensábamos que nos iba a ir bien allí en Sariñena, pero no nos confiamos demasiado, y en esta categoría cualquier equipo, si trabaja bien, pues y te confías tú, pues te puede ganar. Y bueno, sí que es verdad que, claro, luego ya nos vino Sala 10, si no recuerdo mal, época de pilares y demás, te enfrentas al favorito,
tampoco nos salía nada y eso, pues nos metimos en una mala dinámica y tal, que bueno, al final conseguimos salir de ella, pues bueno, realmente yo creo que nunca bajamos los brazos, o sea, siempre estuvimos bastante unidos, bueno, seguimos estando el vestuario bastante unido y bueno, pues al final confiábamos que tarde o temprano llegaría la victoria. ¿Realmente puede que tenga que ver el cambio de técnico? Sí, puede que sí, o sea, bueno, realmente lo que te he dicho del partido de Pastriz fue todavía con los antiguos entrenadores, que ahí sí que empezamos a darnos cuenta de que, ostras, competirle a Pastriz, que es un equipo pues muy hecho a esta categoría que lleva muchos años y demás, pues ya nos empezamos a dar cuenta y lo que pasa que, como os decía antes, pues no salían las cosas bien por detalles, que este deporte se define por detalles y siempre pasaba algo, pues algún error o un par de errores que te condenaban y te ibas al descanso perdiendo o luego empezaba la segunda parte en un partido que ibas ganando contra Calasanz, por ejemplo, 3-0 ganando al descanso, llega al primer minuto y en la segunda parte nos meten gol, pues no sé, cosas que nos afectaban mucho en lo anímico, ¿no? Y los entrenadores hablaron con nosotros, bueno, sobre todo con los capitanes del equipo, que yo y otros 3 o 4 jugadores que son los que más años llevamos, y nos dijeron que llevaban en mente eso, pues echarse a un lado, por así decir, porque realmente tampoco es que se hayan ido, porque me consta que nos siguen viniendo a ver y apoyar, pero veían que no daban con la tecla, que no terminaban de dar con la clave para sacarnos rendimiento. Habían probado ya muchas cosas y entonces se necesitaba pues otros entrenadores que pues eso, que aportasen otras cosas, porque más que nada pues es que esto son dinámicas, entonces pues si cambias algo posiblemente cambie todo lo demás. ¿Y crees que eso que comentas que pues al final pues mentalmente puede afectar y más? ¿Crees que el hecho de pues jugar con gente que sois del mismo grupo, que habéis sido muy amigos, o por ejemplo jugar en tu caso con tu hermano, crees que eso también favorece a lo que es el darle la vuelta a la situación? Sí, hombre, eso, el que haya un buen ambiente en el vestuario es fundamental, la verdad, porque aunque bueno, ha cambiado mucho el equipo respecto a años anteriores, que yo llevo aquí 3 años y pues había jugadores que llevaban aquí un montón de años y por distintas circunstancias pues ya no siguen. Entonces sí que es verdad que ha habido un remodelamiento del equipo, pues muchos jugadores nuevos y que nos tenemos que adaptar unos a otros, pues lo que te he comentado, 3 o 4 jugadores que llevamos más tiempo estábamos acostumbrados a jugar pues eso, con los que estaban antes, ¿no? Que la verdad que es un equipo bastante nuevo, pues te diría que el 75% del equipo ha cambiado. Entonces sabíamos que nos iba a costar, pero claro, nos encontramos en esta situación y la parte buena es eso, que hemos sabido ser una piña y no nos hemos rendido nunca. Entonces, pues ahora nos está sonriendo la suerte. Veo ahí comentarios. Dentro del equipo tenéis a un tal Iván López Nieto. Sí, correcto. Lo tenemos, que además el año pasado pues no pudo jugar ni un partido porque en una maratón la verdad que le hicieron una lesión muy grave en la pierna y no disputó ningún partido. Y este año ha vuelto y la verdad que bien. No ha perdido el humor, ¿eh? Otra cosa no, pero el humor no lo ha perdido. No. Me preguntaba el mismo, ¿qué? Ya. Me imagino. Es que ha puesto una tontada. No, es que el chat tiene que ser hoy, no lo quiero ni mirar. Porque... Dice, a ver si pican los Julais estos. Ya llevamos muchas horas de vuelo, amigo. Sí. Bueno, con personajes como este, ¿podéis sacar adelante la temporada o no? Hombre, pues sí, yo creo que sí. A pesar de que se nos ha complicado, como ya os he comentado, y hemos tenido pues, circunstancias, lo que hemos hablado, se han ido los entrenadores, también se nos fue un jugador importante para nosotros, como era Joel, que se fue a la Almozara. Pero bueno, al final pues hicimos piña todos y oye, decidimos que los que nos quedábamos que teníamos que tirar para adelante y que esto lo íbamos a sacar. O sea, que sí, el objetivo...
ahora mismo lo que tú dices es pues pelear esa salvación. Sí que es verdad que la dinámica ahora mismo es muy buena. Al final este año está muy igualada la categoría como estamos viendo y es verdad que está un poco lejos el tercer puesto, pero al final cualquier equipo se puede meter. ¿Crees que este fin de semana contra Gurrea pase una final no por el hecho de seguir con la dinámica, sino de pelear con un equipo que ahora mismo está siendo de rival directo vuestro? Hombre, pues no sé si decirte de final porque queda mucho, pero que va a ser un partido duro, seguro, va a ser un partido muy intenso. Además, bueno, nos jugamos en Gurrea porque, no sé, tienen un evento ahí en el pueblo y jugamos en Almudebar, que está al lado. Y pues no sé, sí que es una especie de final, ¿no? La verdad que a mí si me hubieran dado a elegir, prefería un partido más tranquilo para acabar el año, porque ya llevamos 2 seguidos que, madre mía, el corazón va, al final del partido llega de milagro. Entonces, pues más de lo mismo, será como estos 2 últimos partidos, pues a lucharlo y, oye, y a darlo todo. Pues Alonso Mitier, un placer tenerte aquí en 40 por 20. Le mandamos un saludo a Roza, que nos ha colocado por ahí Iván, y que sigáis con ese buen rollo y por lo menos ese espíritu dentro del vestuario, que yo creo que con eso, no sé si lo sacaréis, pero que lo pasaréis de cojón, eso estoy seguro. Sí, no, eso está garantizado. Lo demás ya se verá si llega, pero esperemos que sí. Pero el buen rollo siempre. Un abrazo, Alex. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Alejandro, que nos vamos. Hoy nos vamos, hacemos el... Sí, la inversa. Ahí tenemos a otro Alejandro, sí. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, que te pillamos recién entrenado, ¿no? No, yo no, vengo de perdonar las tardanzas, vengo de ver a mi hermano, ¿no? Que jugaba la selección aragonesa sub-16 ante la Cigüeña División de Honor Juvenil. De partido de entrenamiento, ya preparatorio. Es, preparatorio ya para los campeonatos de España. Bueno, pues a ver si la azulona nos da una alegría. Cuéntanos, hay buena plantilla. ¿Qué ha pasado en División de Honor Juvenil y en la segunda División B? Pues vamos rápido con la División de Honor Juvenil y ya nos centramos también en la segunda B. La División de Honor Juvenil no teníamos sorpresas grandes este fin de semana pasado. Entre Ríos lograba la victoria, algo ajustada de lo que nos tiene acostumbrado, 1-3 ante demostrando ser de los más fuertes. Está consiguiendo hacerse fuerte en su campo, eso lo está sabiendo demostrar y está consiguiendo puntos, aunque en este caso no, porque al final jugabas contra el líder, pero está consiguiendo puntos muy importantes para lograr esa salvación, ¿no? Que yo creo que en un equipo recién ascendido es el objetivo más que nada principal para el conjunto de Miguel Ángel. Guanapix también lograba la victoria, creo que es la victoria más holgada de las últimas jornadas ante un Alcañiz que no levanta cabeza, que está abajo junto a un Boca Híjar que también perdía esta jornada tan solo 2-3 ante un Almazara que empezó bien, parecía que podía estar al nivel de los de mitad tabla, incluso tirando un poco más para arriba, ha bajado un poco el nivel. Boca Híjar se quiso aprovechar de eso, pero no consiguió la victoria, es el único equipo que sigue sin puntuar aún. Oye, lo de Boca Híjar y lo de el Alcañiz, vaya cambio de dinámicas del año pasado a esta temporada. Se nota la pérdida de jugadores de tercer año. Así es, al final en los equipos de pueblos ya conocemos, ¿no? Lo que pasa sobre todo en esta comunidad de Aragón, equipos como Boca Híjar, Alcañiz, que tienen muy buena generación de último año ya, lo dan todo, incluso consiguen hacer buena temporada como Boca Híjar, ¿no? Compitiendo a los mejores de la categoría, creo que terminó quedando cuarto de este grupo de la División de Honor Juvenil, o sea, es un auténtico temporadón para Boca Híjar, pero no consiguió renovar una plantilla nueva, no consiguió traer nuevos chicos para darle un poco de aire al equipo y han tenido que al final reformarse con lo que tenían alrededor. Por cierto, te pregunto a ti, ¿qué sabemos del goleador del Boca Híjar? El que fue máximo goleador de la temporada pasada. Si no me equivoco, si sigue jugando en Boca Híjar, se ha quedado en casa, creo que está jugando la autonómica. Si no me equivoco, ¿eh? Si no me ya le preguntaremos a la Wikipedia del futsal, a ver si nos lo... Sí, nos dicen Boca Híjar. Nos dicen Boca Híjar. Gracias, Beltrán. Seguimos con los resultados. Así es, Coras derrotaba por 10-5 a un Rivera de Navarra que parecía que encontraba su juego, pero conseguía los 3 puntos de manera abultada el conjunto de Coras Futsal.
Gran partido, yo creo que son 3 puntos que valen doble porque ahí estamos viendo cómo están tan cerca todos en esa última parte de la tabla. El descenso se está jugando muy caro. La Cigüeña, que ahora mismo es la que es el último equipo que descendería si se cortara ahora mismo. Y estamos viendo como hay 4 puntos de diferencia al noveno. Una distancia muy corta y que si tienes una mala jornada te puede pasar mucha factura. Está la cosa apretada por abajo, sí que vemos a un Boca Ijar, yo entiendo que prácticamente defenestrado. Mucho tiene que cambiar la cosa en esta segunda vuelta, mucho cambio de dinámica tiene que haber, incluso alguna incorporación, te diría yo, de sacarla incluso debajo de las piedras que te pueda dar vida, porque estamos viendo como los resultados poco a poco se van acortando, ¿no? Con esos equipos de mitad tabla, pero no consiguen encontrar la victoria. El que sí que sigue en la zona alta es la agrupación deportiva San Juan, los navarros, los de Iruña, que siguen cuartos, 21 puntos, metiéndole colchón a Inzón. Un Inzón que sorprende verlo en esas posiciones tan altas. Sí, así es. Al final comenzaron muy bien la temporada, también recién ascendidos, con ese cambio con ese rechazo que hubo a última hora del equipo navarro en ascender a esta división de honor juvenil. Lo aprovecharon. ¿De qué manera a principio de temporada? Este fin de pasado, Gran Villa, que es para mí uno de los equipos más fuertes, que no termina de encontrar su juego, porque empezó muy bien la temporada compitiendo a los más grandes y ahora parece que se han vuelto abajo. Ahora derrotan 2-6 en casa, fuera de casa a Inzón. Lepanto, que es uno de los equipos que a mí me está sorprendiendo mucho, también consigue un resultado muy corto contra un San Juan muy fuerte de 9-5, que imagino que lo que habrá pasado es que al final pues el partido se habrá terminado rompiendo a favor de los navarros, pero Lepanto me está sorprendiendo mucho y está consiguiendo puntos muy importantes para intentar una segunda vuelta algo más tranquila de lo que la tuvieron la temporada pasada. Y luego, bueno, Romareda, Pinseca y Pirineos, todos agrupados ahí, empatados y con un punto. Las diferencias son mínimas. Quizás el colegio, el club colegial de la Romareda, también sorprende, aunque venimos de temporadas pasadas donde les hemos visto jugar en la Copa Aragón o en el Torneo de Reyes y llevaban buen equipo. Hay que decir que el año pasado hicieron varios amistosos, si no me equivoco, uno por lo menos contra la selección aragonesa de sub-16 de aquel año. Por lo que pude ver, son un equipo muy fuerte, que juega muy bien al fútbol sala y que este fin de semana empataban a 2, como tú bien decías, en esa zona muy igualada ante Pirineos, en un auténtico partidazo de poder a poder, de fuerza, de físico, porque son dos conjuntos muy fuertes. Bueno, esta semana sí hay liga o ya se paraliza hasta después de Navidades. Pues ahí me acabas de pillar del todo. Ahí te he metido un gol. Ahí me has metido, pero un golazo por toda la escuadra. Sí que tenía varios partidos apuntados aquí, pero claro, no me había dado por mirar la fecha de los partidos y No, sí, se más juega que más se por juega las esta fechas semana. que son, pero sí que hay jornada. No, de hecho, se juega hoy uno, mañana se juega uno y sí, se juega este fin de semana. Los partidos que tenía así apuntados rápidamente pues son Ainzón San Juan, creo que es un partido muy bonito de ver, creo que son dos equipos que se están jugando por posición al final de temporada. Ebrosala, Guanapix, eso sí que va a ser un auténtico partidazo de poder a poder por la segunda plaza, por la que marca el campeonato de España, y un Lepanto Pinseque que puede estar muy entretenido también. Pues con esos partidos nos quedamos, haciendo sobre todo referencia al Ebro Salas, al Estadio Casablanca contra Guanapís, que va a estar la cosa tremendamente igualada, y en la zona de lo que tú comentabas, Ainzón, Agrupación Deportiva San Juan, que están ahí uno encima de otro. Igual el Ainzón, si consigue la victoria, a corta distancias con los navarros. Vale, pues bueno, división juvenil ya facturada, nos centramos en la segunda división B, donde Entre Ríos parece que ha vuelto a la senda de la victoria. Así es, conseguía la victoria 7-1 precisamente ante San Juan, el equipo de segunda B. Lo que pude ver de Entre Ríos hace apenas 2 semanas que pude ir a verlos, creo que es un equipo muy joven, como lo decimos todas las semanas, no me canso de decirlo, que tiene mucho mérito lo que está haciendo Entre Ríos esta temporada, cómo ha apostado por los chavales el Colo-Colo, que a lo mejor la moral es lo único que puede fallar, porque al final conocemos las cabezas, ¿no? En estas edades en el deporte, si la cosa va bien, el partido puede ir demasiado bien, pero si la cosa empieza mal, se puede venir abajo, y yo creo que es lo que ha podido estar pasando en estas últimas jornadas.
Vemos resultados abultados: 7-3, 2-3, 8-6, ese 7-1 de Entre Ríos Zaragoza ante la Agrupación Deportiva San Juan. A ver si nos pasan. Con más. Exacto. Madre mía, Cadrete. Madre mía, Cadrete. Eso sí que es volver a la senda de la victoria, ¿eh? Pero por la puerta grande. Y de buena manera. 2-10 frente a Itacatasuna. Fuera de casa, creo que esto va a dar una moral increíble al conjunto de Martín. Va a hacer subir puestos en la clasificación, seguro, sin duda, a Cadrete a partir de aquí. Y creo que es un momento de reflexión para los de Cadrete, para que vean que tienen el nivel, que pueden estar en zona media de arriba, como habían demostrado al inicio de temporada. Y por qué no intentar dar algún susto a algún grande y convertirse en lo que se convirtió Quinto la temporada pasada, que ir a jugar a Quinto era casi un suicidio. Pues fíjate, Quinto, 5-8 y bueno, sorprende la derrota en casa. Sorprende, pero al final... Eso es Chartabe también, ojo. Te enfrentas a un Chartabe muy complicado de ganar, al que, si no me equivoco, ya le ganaron la temporada pasada, además en casa también. 5-8 fue un partido competitivo. Creo que es el nivel que tenía que dar Quinto este fin de semana. Creo que es lo que tenía que hacer. Creo que tenía que competir hasta donde se pudiera. Lo han hecho y creo que esto al final también va a dar algo de moral positiva, porque al final los Chartabe es un equipo muy fuerte y que te ganes tan solo por 5-8 pasándolo mal. Creo que es un resultado que no gusta, porque al final pierdes. Somos todos deportistas y todos queremos ganar. Pero ¿por qué no intentar encontrar las cosas buenas de ese partido? Pinseque, que vencía por 8-4 en un partido, como siempre, de los de locura, ¿no? En Pinseque, algo que ya es su seña de identidad. Desde hace años, ¿no? Nos vienen demostrando este tipo de juego Pinseque con Dani Salanueva. Un San Cristóbal que visitaba Pinseque, venía en buena racha el equipo segoviano, pero al final te encuentras con un Pinseque que también va en muy buena racha y se coloca segundo. Creo que son 2-3 puntos lo que le separa de un Lauburu que goleaba a nuestro Tauste este fin de semana. Y el que parece que ha pinchado después de pasar por la pista de Pinseque será Contebro Tauste. Así es, lo que venía diciendo, una derrota 9-2 ante un Lauburu muy fuerte, hay que decirlo, son los líderes de la liga. Creo que era lo normal que se llevaran los 3 puntos, pero lo que decíamos la semana pasada, si hubiera ganado Tauste esta semana, aparte de haber dejado a Pinseque aún más arriba, era un golpe de moral sobre la mesa muy duro de los de Tauste, que hubiera venido muy bien, pero al final el poderío de un equipo como Lauburu, que en todas las facetas, deportivas, no deportivas, oficinas, no oficinas, creo que es el mejor equipo de la categoría, sin duda. Sin duda. Tenemos jornada la semana que viene, imagino que también, si la hay en División de Honor Juvenil, también la habrá en Segunda B. La semana que viene, Antiguoco recibe a nuestro Pinseque, un partido muy duro. Tuve la oportunidad de verlos en Tauste. Antiguoco, un equipo muy fuerte, que aguanta muy bien la primera mitad. Creo que Pinseque le va a venir bien ese juego ante un equipo como Antiguoco, que a lo mejor casi lo que es formular ataques no es lo que mejor se le da, pero yo creo que será un partido entretenido, pero que Pinseque debería llevarse la victoria. Tauste recibe a Mixalan Anaistasuna. Un partido para llevarse la victoria, para volver a la senda de la victoria, para intentar volver a estar arriba como empezaste y de ahí ya tirar hacia arriba. Nos quedaría Pinseque y Quinto. Bueno, Pinseque contra Antiguoco. Quinto visita la pista de Villa de Ribafrecha, una pista muy difícil de ganar, donde muy pocos equipos están consiguiendo sacar puntos y donde Quinto tiene que hacer muy buen papel para llevarse la victoria. ¿Y Entre Ríos? Entre Ríos, que visita la pista de Ochartabe, complicada, pero muy complicada. Es lo que venimos diciendo. Al final es un equipo muy joven, donde la cabeza manda mucho en estas edades, y si el partido se pone de cara en los primeros minutos, puede ser un gran encuentro para Entre Ríos. Bueno, pues si te parece, le vamos a preguntar por esa goleada apoteósica al míster del Cadrete, a Agustín Martín. Buenas noches. Muy buenas noches, Agustín. Bueno, el año pasado ya te nos escapabas cuando estabas ahí a punto de ascender, ¿no? Esta vez ya en Segunda División B habéis sufrido mucho, primero para aclimataros a la categoría, pero me imagino que este 2-10 es un golpe en la mesa de decir, aquí estamos y hemos venido a lo que hemos venido, a mantenernos en Segunda División B.
Sí, a ver, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, la victoria, claro, después de 7 partidos sin conseguir los 3 puntos, en el que tan solo conseguimos empatar 2 y perder los demás, pues una victoria por 2-10, bueno, pues, o sea, es una victoria fuera de casa y por 2-10, que es como triple premio, ¿no? Además, ojeando en el viaje de vuelta, vi que estos años no le había metido nunca a Naitasuna una goleada de ese calibre, porque en casa es un equipo fuerte, duro, que compite. Pero bueno, la verdad que de principio a fin fuimos dominadores, a pesar de que ellos nos hicieron portero jugador pues 30-32 minutos, que cambia la dinámica del partido, pues en este caso no les salió bien y pudimos conseguir ese marcador abultado. Pero bueno, pues esperemos que esta victoria sea pues un punto de inflexión, porque es verdad que, como tú dices, empezamos muy bien la temporada, encaramándonos a los puestos de arriba. Luego tuvimos una fase intermedia donde tuvimos varios pinchazos bastante dolorosos por la derrota y por cómo se produjo la derrota. Y es verdad que ahora no había buenos clientes para levantarse, porque nos han venido un bloque de 5 partidos contra primero, segundo, tercero, cuarto y Anaitasuna. Y bueno, pues tan solo hemos perdido con Ibarra, que es verdad que fue un resultado abultado, pero yo creo que la primera parte fue los mejores 20 minutos de la temporada. Empatamos con Tauste y San Cristóbal, ganamos a Naitasuna. Pues hombre, si consiguiéramos conseguir un resultado positivo contra Picasen, sería un poco el decir, bueno, pues aquí estamos, nos hemos levantado y en la segunda vuelta vamos a por todas. De eso quería preguntarte yo. Venís de jornadas muy difíciles, como tú has dicho, ante un Lauro, donde hiciste muy buena primera parte con ese empate a 1, una segunda parte pues, donde, bueno, pues al final Lauro demostró el potencial que tiene y por qué está donde está. Empezasteis muy bien la temporada, hubo un bajón, como tú bien has dicho. Háblanos de ese encuentro de Picasen. ¿Cómo ves a los chavales? ¿Los ves enchufados después de esta gran victoria? A ver, vengo ahora de entrenar además. Sí, es decir, la victoria, por suerte o por desgracia, porque hay muchas maneras de verlo, pero lo cambia todo. Es decir, es que el ambiente siempre ha sido bueno, pero es que cuando ganas es muchísimo mejor. Y la actitud, y las caras, y los ánimos, y este sábado pues tenemos cena, y luego pues un picoteo con los patrocinadores el domingo, y todo parece diferente a hace una semana cuando veníamos de perder contra Ibarra, que es verdad que es una derrota abultada, pero no deja de ser un equipo que estamos todos muy lejos para mí de él en la categoría, o por lo menos así lo veo yo. Entonces, bueno, pues el partido de Picasen es un partido contra contra el mejor visitante de la categoría, junto con el Ibarra. Solo ha encajado 13 goles fuera de casa, lo cual es, vamos, o sea, si ya encajarlos solo en casa me parece unos muy buenos números, pues fuera de casa todavía mejor, ¿no? Y es un equipo muy sólido, que lleva 30 puntos y que año tras año está ahí arriba. Se le escaparon jugadores muy importantes en verano y aún así ha conseguido reforzarse, seguir trabajando duro y bueno, pues eso, están puestos de playoff con una puntuación muy alta, un equipo muy sólido que no encaja goles, que a lo mejor tampoco mete muchos para estar tercero, pero bueno, pues va a ser muy complicado, pero con el subidón de la semana pasada y siendo locales, que no jugando en nuestra casa, que esa es otra, que nos ha tocado vivir este año, pues intentaremos irnos a Navidad pues con 3 puntos y el ánimo totalmente renovado. Yo te quería preguntar por eso, Agustín, por el tema de vuestra casa, porque después de las riadas, pues bueno, en principio parecía que el pabellón, una vez que ya fuera pues limpiado y ya se pudiera otra vez volver a practicar actividades deportivas, se ha quedado ahí, seguís yendo a María de Huerva y menos mal que está María de Huerva relativamente cerca de vuestra localidad. ¿Cuándo vais a poder volver a pisar vuestra casa? A ver, se da la casualidad de que la noche que vino mi capitán a hablar con vosotros, le preguntasteis y os dijo, pues el pabellón está bien, porque era la realidad. El parquet ya sabéis que muchas veces tarda unos días en reaccionar a las humedades y justo esa misma noche, al día siguiente, pues cuando se hizo de día y hubo gente que fue al pabellón, pues enseguida nos mandaron fotos de tremendos abombamientos, hundimientos. Bueno, el parque, más que parque, parecía las dunas de la playa. Era, bueno, pues algo totalmente impracticable. Y bueno, pues han tirado el parquet y ya sabéis que las cosas de Palacio, pues por desgracia, en este caso para nosotros, van despacio. Y aunque el ayuntamiento siempre ha tenido la mayor voluntad y nos ayuda siempre y está con nosotros, pues hay que seguir un proceso de licitación, de adjudicación, de construcción, bueno, pues una serie de rollos
que supongo que tienen que ser así, pero que a nosotros nos perjudican mucho porque jugamos fuera de casa todos los partidos, porque María de Huerva estamos muy agradecidos y, bueno, muy agradecidos, pero no es nuestra casa, no tenemos las horas de entrenamiento que teníamos en Cadrete, no tenemos la facilidad y la mangancha que teníamos en Cadrete, no tenemos nuestro bar, no tenemos... Entonces son muchas pequeñas cosas que nos van lastrando. Y sobre todo porque también luego hay muchos equipos que semanalmente entrenan pues sus 3 días, sus 4 o 5 horas de entrenamiento y nosotros tenemos 2 días, 1 hora. Y gracias, vuelvo a decir, ¿eh? Entonces son pequeñas cosas que semana a semana nos van minando, los demás equipos nos sacan ventaja por ahí, pero bueno, como dije, hay que sobreponerse, redoblar los esfuerzos, sacar tiempo de donde haya, y a la pregunta de cuándo volveremos, no lo sé. No te puedo decir. También es putada que os haya pasado en vuestro regreso a la Segunda División B. Claro, es que los que llevamos aquí mucho tiempo dejándonos la piel por el proyecto y llegamos a la meta, o una de las metas, y se trataba de disfrutar este premio, pues un partido hemos jugado en casa, en Cadrete, contra el Quinto, que ganamos 7-2. No quiere decir que siempre que hubiéramos jugado en Cadete hubiéramos ganado 7-2, pero se pudo ver un pabellón lleno, un ambiente de fútbol sala increíble, con ninguna falta de respeto, que a lo mejor algún día puede haber alguna y lo intentaremos corregir, pero creo que somos un pabellón muy sano, con un muy buen ambiente de fútbol sala, y perder eso pues nos ha hecho mucho daño. Hoy le decía a un directivo, porque he tenido que ir a Cadrete a por unas cosas, que cada vez que cruzo esa puerta me da pena, porque no estoy jugando allí, que era un poco nuestra esencia. Así que bueno, esperemos que haya un golpe lo antes posible, de que se den prisa en poner el suelo nuevo o haya una solución y podamos esta temporada volver, porque nos daría mucho. Ya la última, preguntarte por ti. Llevas 4 años, si no me equivoco, 5 contando en este proyecto de Cadrete. ¿Es posible que sea el más ilusionante y a la vez el más sufrido de los últimos 5 años? Ilusionante no, y ahora te explicaré mi punto de vista de por qué. Y el más sufrido tampoco. A ver, mira, la ilusión y la profesionalidad o la actitud, yo creo que van independientes a la categoría. Yo empecé en Autonómica con toda la ilusión del mundo de intentar escalar lo máximo posible, pero el que me conoce sabe que yo entreno igual un equipo Benjamín que un equipo de Segunda B, y el que me conoce y ha pasado por mis manos lo sabe. La pasión, la profesionalidad, el compromiso es siempre el mismo. Entonces, yo creo que hay que ilusionarse independientemente de la categoría donde juegues. Y luego, yo creo sinceramente, y lo hablé el otro día con mis jugadores, el más duro me has preguntado, o más... Sí, duro, sí. El más sufrido, pues mira, el año de tercera división hicimos una primera vuelta fantástica, pero la segunda vuelta la hicimos tan mala que incluso estuvimos luchando por no descender. Y hubo un partido contra el Corisa que fue bastante trágico, que ganamos en nuestra casa de manera in extremis y que salvamos los muebles. Y para mí ese año fue, de momento, más sufrido que este. Luego, en perspectiva, el 2 de mayo, cuando acabe la liga, veremos si ha sido más sufrido o no. Pero bueno, pues es un año muy ilusionante. Cuando volvamos a nuestro pabellón eso va a ser la bomba. Y de momento, pues a luchar en María de Huerva, darles las gracias. Nos han acogido, estamos ahí, es un buen pabellón. Es decir, es un suelo muy bueno, es un buen pabellón. Entonces, bueno, pues la ilusión, como digo, los 5 años que llevo aquí intacta. Y, oye, pues hay que sufrir. Sufrido va a ser. Porque incluso aunque encadenes una serie de partidos con victoria o con buena puntuación, pues el Colo ya veis que está ganando también, el Ciervana está ganando también. Yo creo que la salvación va a estar más cara que otros años, o esa sensación tengo. Y bueno, pues ahí estaremos para intentar quedar lo más arriba posible, salir de abajo y tener unas jornadas más tranquilas que las que venimos teniendo. Pues Agustín Martín, un placer tenerte aquí en 40x20. Esperemos que los Reyes Magos os traigan de nuevo un parque en condiciones para volver a vuestra casa, que la afición se reencuentre con vosotros, aunque sé que también os acompañan en María de Huerva, quizás no con tanta cantidad como podría ser si jugaran en Cadrete, ¿no? Pero lo importante es que podáis volver a casa, que podamos volver a disfrutaros en Cadrete y que el objetivo de la salvación pues quede cuanto antes facturado. Un abrazo. Un abrazo a vosotros y gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Alex, que nos vamos con las selecciones. Un abrazo. Hola. Un abrazo, Francho, un abrazo a todo el graderío. Don Rafa Beltrán.
Bueno, Cuéntanos algo. buenas noches de nuevo. Cortita y al pie, como Julián Álvarez. Dos partidos de selección. Poco parece ser que lo vais a disfrutar, ¿eh? Porque debe estar el Fútbol Club Barcelona por ahí dando por culo. Bueno, esos son los mentideros que hablan mucho, pero luego eso habladurías. Esos son habladurías. Yo creo que va a estar mucho tiempo con el Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Pero de selecciones vamos a dar dos resultados. La selección sub-16, que acaba de estar Alex Oliva allí, ha ganado a la Cigüeña de División de Honor Juvenil por 3-8. Buenas sensaciones del equipo de Dani Sanz. El equipo sigue trabajando bien para el Campeonato de España que vamos a disputar aquí en Zaragoza en enero. Y la verdad es que esa fase previa es ilusionante, tanto en sub-16 como en sub-14, y esperamos que la afición sea el jugador número 6 en la pista, que estoy convencido que todos vamos a tirar para que nuestros dos equipos se clasifiquen para la fase final. Y la sub-16 femenina, pues también jugaba un partido frente al Enterríos a Automatización, y la verdad es que buenas sensaciones del equipo de Pedro Álvarez. Un partido que la verdad es que estuvieron muy bien, se probaron muchas cosas, modelo de juego y algunas cosillas más, se dieron oportunidades a jugadoras, y yo creo que vamos por el buen camino también en femenino. Y ya solamente para recordar lo del Torneo de Reyes. Recordar, Torneo de Reyes comienza del día 27 al 4 de enero. El 4 de enero, ya sabéis, son las finales, y bueno, que esperamos a todo el fútbol sala aragonés ahí en ese Torneo de Reyes, y que es la cita anual cada año en estas navidades de fútbol sala, y que vamos a dar mucha información y vamos a estar muy pendientes en la cuenta de Segundo Palo Futsal y en la grada, por supuesto, con todo lo que pase en este Torneo de Reyes. Haremos un hueco en 40x20, ¿o no? Veremos a ver cómo hacemos, y si no, pues veremos a ver. Sí. Hombre, a ver, que yo sepa, hacía muchos años, no sé si seguirá existiendo, el torneo que se hacían en Cuarte de Huelva, también para estas fechas. Hay algunos torneos, sí, la verdad es que hay algunos torneos que fluyen y tal, pero bueno, yo creo que el más importante, y ahora yo creo que está muy centralizado todo en el Torneo de Reyes, porque es muy difícil encontrar a lo mejor equipos que quieran competir, entonces han ido todo centrando a este campeonato, y la verdad es que este año hay muy buenas competiciones en algunas categorías, y yo la verdad es que tengo muchas esperanzas en este torneo, y os espero a todos allí, por supuesto. Imagino que será Pinseque y Figueruelas. Es en categoría juvenil y caete, juvenil y caete masculino es en Figueruelas, la alevín y la infantil masculina es en La Joyosa, la iniciación y benjamín masculina es en Pinseque, y la femenina, todas las categorías femeninas, en Monzalbarba. Pues hay una variedad de pabellones en este Torneo de Reyes. También es bueno para dar más visibilidad, ¿no?, a más localidades también que apuestan por el fútbol sala. Yo sí quería dar que eso creo que no le corresponde a Rafa, sí quería dar una primicia, que el otro día fue la asamblea, y aparte de aprobarse los presupuestos de 2026, creo que es una buena noticia para el fútbol sala. Se aprobó la construcción de ese pabellón en la ciudad del fútbol aragonés, Óscar Fle, y va a hacer un pabellón, ¿no, Rafa?, de unas 300 personas, creo que leí que se iba a construir. Qué buen paso, ¿no?, de la federación para dar ese pasito, para que por lo menos pues las selecciones tengan su casa, ¿no? También como tienen las selecciones de fútbol, tenga la de fútbol sala también su casa, pues para poder entrenar y demás. Pues la verdad es que, como bien dices, es la casa del fútbol sala en Aragón, va a ser la casa del fútbol sala en Aragón. Va a haber un nuevo pabellón en la ciudad del fútbol aragonés, incluido unas nuevas oficinas federativas, y la verdad es renovación de accesos y muchas cosas. La verdad es que se va a poner mucha carne en el asador por parte de la Federación Aragonesa. La verdad es que el pabellón tiene la verdad es que yo lo he visto, y bueno, habéis visto el vídeo que creo que os he enviado también de cómo queda, y la verdad es que es espectacular. 300 asientos, probablemente puede ser ampliable también. Con buenas instalaciones, modernas instalaciones, para poder dejar todo el material, para tener sitios para salas de prensa, para gimnasios si hace falta, o para oficinas, salas pues para entrenadores, para árbitros, para cada uno de los departamentos. Yo creo que es un salto cualitativo muy importante, gracias al impulso pues de la Federación Aragonesa, de su presidente y toda la junta directiva, y yo creo que es un antes y un después del fútbol aragonés tener un pabellón que sea solamente para las selecciones y para poder disfrutar de nuestros mejores jugadores.
fecha de entrega, más o menos. Pues eso yo creo que, esto ya sabes cómo son, empiezas una obra y no sabes cuándo se termina, pero la licitación ya está dada y empezaremos, yo creo que a principios del 2026 empezará la construcción, con lo Nos hemos quedado con el 2026. Se te ha ido el sonido. Se ha perdido el sonido. Justo en lo mejor. Ahora. Justo en lo mejor. Ahora, en enero del 2026. Bueno, pues a ver si veremos la colocación de la primera piedra y Sí. esperemos que sea la primera piedra de muchas para nuestras selecciones y para el futsal aragonés. Permitirme que desde aquí mande un mensaje a nuestro amigo Willy, que participa en el programa Sport Sala, que nos mandó un cariñoso saludo y desde aquí se lo devolvemos. Ya sabes que al final todos hacemos casa común, que nuestra casa común es el futsal aragonés y que desde luego pues todos los que pongamos voz y demos voz a nuestro deporte, bienvenidos sean. Pues nada, amigos, que cerramos, no sé si cerramos la jornada Cerramos hoy. año. O Cerramos año. Cerramos año. Vale, porque es que ya llevo una... Pues eso. Porque el miércoles que viene es Navidad. Es que- Ya. Sí, no, yo seguramente tendré la Aragón Cup y el Torneo de Reyes, pero bueno. Pero lo harás con gusto, estoy seguro. Hombre, Disfrutar pues espero. las Navidades y bueno, pues que pasemos unas fechas familiares en compañía de los nuestros, que yo creo que es lo que hay que disfrutar. Exacto. Bueno, disfrutar todos. Habrá programa en la Grada FM el lunes, que será con el que cerremos la anualidad, como dice Héctor, cuando cerremos el año futbolístico. En el futsal lo cerramos hoy. Pasar buenas fiestas con todo el mundo y los Muy que tengáis gente que no esté con vosotros, pues bueno, que lo llevéis de la mejor manera posible. Lo dicho, que nos vemos y nos oímos ya no en el 2025, sino en el 2026. Sed buenos. Adiós. Un abrazo. Saludo. Un abrazo.